Y por último, para cerrar el panel de hoy, va a participar Ángel Campos, el director de seguridad de UPS, y para hablarnos en tema de logística de la última milla del reparto. Bienvenido, Ángel. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. La verdad es que cuando me dijo Álvaro que iba a ser el último del panel, eso tiene su intríngulis, porque ser el último después de una ponencia hay que intentar ser ágil, rápido y no aburrir al personal. Vamos a hacer lo posible, ¿vale? Podéis pasar a la siguiente presentación. Bueno, yo tengo una zona de reparto de UPS, no quisiera invertir mucho tiempo en lo que es mi compañía, creo que es de sobra conocido a nivel mundial. Solo por daros un dato, hoy, concretamente lo estaba buscando, hoy en mi zona de responsabilidad, lo que es el sur, el oeste de Europa, desde Italia hasta Países Bajos, hoy hemos repartido 968.129 paquetes. Esta mañana han salido a reparto 11.164 conductores y hemos tenido, este número no es exacto, unos 9.600 puntos de entrega, tiendas, shops, lo que llamamos puntos de conveniencia. Para que veáis una idea, cuando hablamos de la última milla, ¿a qué volúmenes nos estamos refiriendo? La verdad que es un evento, es un tema bastante interesante, es apasionante, la verdad, en todo el concepto de lo que es la logística, de que cogemos el paquete hasta el final. Y la verdad es que va a ser muy poco tiempo, quizá esto de la última milla da casi para unas jornadas enteras, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentarlo hacer un poco agradable. ¿Podéis pasar a la siguiente slide? Bueno, para empezar un poco, yo creo que las empresas de distribución, reparto y logísticas en general veníamos como de un modelo muy arraigado pre-pandemia. O sea, estaba todo como muy claro, lo teníamos todo muy totalmente controlado y he intentado haceros tres diferencias, ¿no? Una, el entorno, las tendencias que teníamos ante la pandemia y las amenazas. Bueno, había una parte importante en el entorno que era un mercado de productos súper estables, es decir, B2B o B2C, o sea, business to business o business to consumer, era la parte fundamental, trabajábamos muy claro con qué tipo cada uno. Las plantillas y los proveedores eran bastante profesionales y de confianza y bastante estables. Los procedimientos de entrega eran bastante sólidos, nada digitales, era firma y contacto visual, era algo que era uno de los pilares del final de la cadena. Las flotas que utilizábamos para el reparto, para esa última milla, estaban en gran mayoría protegidas por seguridad mecánica, o sea, digamos al candadito y esas cosas. Y el modelo de coste muy importante, el modelo productivo de la empresa se basaba en densidad, es decir, paquetes por parada. Era el modelo que los operativos imponían a toda la organización. Las tendencias, pues había un crecimiento sostenido, alto, sostenido por la del e-commerce. Los puntos de entrega de conveniencia estaban creciendo, era un modelo nuevo de usuario que estaba pidiendo no entregar en casa, sino entregar en un centro, en una tienda o en un comercio cerca de su trabajo, cerca de su vivienda. Empezaron a aparecer en la cadena de distribución actores no profesionales, es decir, empezaron a aparecer personas de una tienda de cartuchos de tinta a los que le dejábamos los paquetes para entregar, con lo cual esas personas eran especialistas en cartuchos de tinta, no en temas de distribución, con lo que era añadir un actor no profesional a la distribución. Empezaron a aparecer grandes disruptores, todo el mundo conocéis estos grandes compañías que se dedican a hacer cosas increíbles como repartir por la noche, los domingos, los sábados y las fiestas de guardar, obligándonos al resto a tomar pues, ciertas medidas, y empezaban a ser bastante fuertes las regulaciones medioambientales de acceso a grandes ciudades. A París, Madrid, Barcelona, Milán, Roma, empiezan a tener problemas que afectan a esos 11.000 conductores que tenemos en la calle, ¿vale? Las amenazas por los actos antisociales normales y corrientes que tenemos en la calle, los robos de vehículos, las limitaciones horarias en algunas entregas, en algunas zonas donde entrar era complicado, el uso fraudulento de la red de distribución. Bueno, siempre había elementos no deseables
que utilizaban para tráficos ilícitos nuestra red, y un tema importante que era el incremento del valor del producto. Empezamos a notar o a tener dentro de cada vehículo un mayor valor más atractivo para cualquier tipo de riesgo. Si podéis pasar a la siguiente slide. Cuando llegó la pandemia, la verdad es que yo creo que nos pilló a todos con el paso cambiado. Nadie nos hacíamos una idea de lo que iba a pasar. Yo tengo que reconocer que tuve suerte porque me tocó un poco enfrentarme a la situación en Italia antes que el resto de los países, con lo cual aprendí bastante en tema de Italia para ver cómo podíamos un poco hacerlo mejor en otros países que llegaron después, ¿no? Es decir, que el tema de protecciones, el tema de horarios, el tema de cómo manejar y cómo mover las plantillas fue importante, ¿vale? Lo que sí trajo los cambios al sistema dentro del entorno, para mantener el mismo que te digo aquí antes, es un incremento increíble de volumen de B2C al consumidor. El tráfico online creció de forma exponencial en todos los sitios. Áreas de Europa donde nunca jamás nadie había pedido un paquete por internet empezaron a pedir paquetes. Empezamos a entregar paquetes en zonas donde nunca jamás habíamos ido. Empezó a haber un cambio importante de responsabilidad entre el remitente y el destinatario. Es decir, nosotros trabajábamos antes de la pandemia enfocados al remitente, pero el destinatario empezó a tener una capacidad de decisión más que el remitente a la hora de decidir con quién manda o con quién quiere recibir su paquete. Restricciones de movilidad disminuyen el riesgo en la distribución, es decir, todo el mundo estaba encerrado en casa, todo el mundo estábamos confinados y eso hacía que la calle fuese mucho más segura. Algunos de los compañeros anteriormente han puesto ciertas estadísticas que confirman todos estos datos, ¿no? Un cambio de procedimiento de la entrega, es decir, uno de los pilares de la distribución, que era la confirmación de que ese paquete, ese envío, eso estaba entregado, cambia y por temas de COVID empiezan a no haber contacto, o sea, no hay firma, no hay contacto con el destinatario y los paquetes se entregan sin ninguna prueba de entrega, ninguna prueba fehaciente de entrega. El número importante de paquetes adicionales nos hace tener un incremento de plantillas temporales, con lo cual también incluyen vehículos adicionales con cierta relajación por parte de los operativos por limitaciones del mercado a las medidas de seguridad en las flotas, ¿vale? El coste, el modelo de coste, el modelo de distribución cambia y los operativos empiezan a cambiar la densidad por el volumen. Antes era más importante cuántos paquetes por cada parada entregaban y ahora lo importante es cuántos paquetes entregan, ¿vale? Y el trabajo desde casa lo que hace que tengamos muchos más clientes particulares y sitios de entrega mucho más complicados que las grandes zonas de oficinas o industriales. Las tendencias pues también cambian, hay incremento de economía colaborativa en la distribución, empieza a meterse ese modelo mucho más a fondo, la relajación de confirmaciones de entrega, inoperencia temporal de puntos de conveniencia, es decir, muchas de las tiendas donde nosotros dejábamos paquetes cierran porque no eran negocios esenciales y se pierde esa capacidad del cliente para coger en ese sitio, con lo cual hay que buscar alternativas. Nuevos productos en e-commerce. Parece ser que a la limitación de tiendas, pues muchos de los que podemos considerar clientes de alto valor o clientes que normalmente no han utilizado o no utilizaban mucho el e-commerce, empiezan a meter productos dentro de la red para poder seguir con su distribución. Operativamente empieza la cantidad versus la calidad. Empieza a ser mucho más importante para las operaciones dejar los paquetes y llevar los paquetes que dejarlos bien y donde tienen que dejarlos, ¿no? Y se amplía enormemente el horario de operación. O sea, si antes tenemos 10 horas al día, 5 días a la semana, empezamos a tener 14 horas al día, 7 días a la semana. Con lo cual, la situación cambia. Las amenazas, pues también cambian mucho durante la pandemia. Los errores de entregas y fraudes se incrementaron exponencialmente. La seguridad de la red de datos por la dispersión de los puestos de trabajo aumentó. Es decir, tuvimos que hacer un training
súper urgente e inventar formas de poder controlar a todos esos puestos de trabajo, todas las estaciones que han movido a casa de los empleados de administración. Empezó a haber hurto interno por la falta de calidad de las plantillas esas flexibles y temporales que empezamos a tener. Los incrementos de mercancías ilegales en la red se dispararon de una forma importante. ¿Cómo poder resistir a los contagios de COVID en la línea de distribución? Empezamos a tener que implementar cosas de business continuity para poder evitar que en algunos centros, por medio de los contagios, tuviésemos que cerrar líneas de distribución y aplicar algo que siempre hayamos tenido como una práctica, pero que tuvimos que poner en realidad, que fue la continuidad del negocio. Algo que pensábamos que nunca íbamos a tener que usar y fue importantísimo todas y cada una de los ejercicios que hayamos hecho con anterioridad. ¿Podemos pasar al siguiente slide? Bueno, y esto es como estamos ahora, es lo que va a haber y lo que se va a quedar, ¿no? Y esto es un poco el final. Yo creo que hemos ido cogiendo información que está disponible en cualquier medio y hay varias cosas importantes. Uno, el tema de las ventas online. 65% crece en España en el 2021. Esto se va a quedar. Yo creo que al final ese porcentaje va a subir. El impacto de las empresas de lujo, los que comentaba antes, ¿no? O sea, he puesto ahí Cartier porque era la foto que primero saqué buscando por ahí en las redes. Pero al final esto a la última milla le representa un problema importante. El tipo de vehículos. Estamos entrando en problemas de emisiones, en problemas de horarios y ahora cada vez tenemos vehículos más ligeros, más livianos y más vulnerables. Todos. O sea, ahí tenéis un ejemplo de cómo se reparte en triciclos eléctricos y, por ejemplo, nosotros los vehículos estos que estamos utilizando, estamos desarrollando a nivel eléctrico, obviamente para poder tener una mayor eficacia, el peso y los materiales de construcción pues son mucho más vulnerables que los actuales. El teletrabajo también va a llegar a quedar o ha venido para quedarse y eso también nos va a condicionar el tipo de entregas. Los incrementos como ves en el gráfico del centro, en las entradas, lo que es el reparto y lo que es la última milla, la evolución que va a haber de incrementos es importante, con lo cual vamos a empezar a ser un objetivo para las administraciones por el tema de las emisiones, con lo cual empezarán a ser mucho más restrictivas y también nos afectará. Y al final yo creo que va a ser el cáncer del sector en el futuro, que son los fraudes. Los fraudes de todo tipo. Aquí ha habido ya algún compañero que ha expuesto de diferentes maneras y esto va a ser un poco dentro del sector de la distribución y la última milla el problema más importante. La verdad es que para cada problema hay 100 soluciones, ¿no? Yo la verdad es que no sabría cómo enfocar lo que estamos haciendo nosotros o cómo compartir con la audiencia lo que estamos haciendo nosotros. Entenderéis que en cada país es un poco diferente. Las regulaciones que tenemos en mi zona no son iguales en todos los países y algunas veces implementar una cosa en un país es imposible en otra. Pero lo que sí hemos intentado hacer, y con bastante éxito, de alguna forma, para minimizar todos estos riesgos, si podéis pasar a la siguiente slide, es intentar digitalizar todo lo posible y monitorizar lo que es el tramo total de la última milla. Desde que salimos desde los centros de última distribución hasta que entregamos el paquete. Entonces hemos hecho bastantes contactos, hemos hecho bastantes pruebas y al final nos decidimos por hacer una colaboración con una empresa española que será bastante flexible y lo que hemos hecho, y digo que con bastante resultado, buen resultado, al final ha sido monitorizar desde el principio a través de GPS, cámaras y otra serie de tecnologías todo lo que es conductor, carga y vehículo y estamos en el último paso de poder digitalizar lo que es entrega, que es lo que nos faltaría al final para poder cerrar todo el ciclo con la misma fiabilidad que teníamos antes de la pandemia. La verdad es que hay un montón de posibilidades. Como decía al principio,
esta parte de la distribución es apasionante, se pueden hacer cientos de cosas. Yo creo que hay infinidad de empresas con muchas ganas de crear valor añadido y soluciones para el sector de la distribución. Yo creo que el futuro pasa por la, no sé si, la expresión sería correcta, ¿no? La vigilancia digital, algo que todavía estamos ahí dándole vueltas, cómo se enfoca, pero al final va a ser la mejor manera de poder minimizar o poder asumir todos estos retos que nos va a dejar la pospandemia. Y nada más, creo que he ido recortando todo lo que he podido. Más deprisa no he podido ir para intentar no acabar muy tarde y bueno, a vuestra disposición para cualquier cosa, cualquier pregunta que queráis. Muchísimas gracias, Ángel. La verdad es que la cifra que has comentado del 65% de incremento en el primer trimestre es realmente importante porque entiendo que es sobre el acumulado del incremento que debisteis tener en Sí, el 2020, que debió ser espectacular por la pandemia. increíble. Yo Con lo creo que cual, sí, todas sí. las empresas del sector de la distribución creo que vivieron desgraciadamente para mucha gente fue un año glorioso para nosotros a nivel de cifras. Yo creo que el 2020 para la mayoría de las empresas del sector han sido los mejores datos, los mejores resultados de muchos, muchos, muchos años. Y sobre eso es un 65% en el primer trimestre, pues es espectacular el cambio de tendencia en el comercio, por supuesto. Y claro, y las dificultades que tenéis a nivel seguridad.